Hola, hola, muy buenos días, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre las disposiciones generales de la norma 013 SSA2 2015. ¿Con qué motivo? Con el motivo de que sepamos los reglamentos y las normas que están regidas por la autoridad correspondiente sanitaria para poder ejercer la carrera de odontología, cirujano dentista, estomatología, como lo quieran llamar, saber dentro del marco de la ley tanto lo que puede realizar el odontólogo como algún tipo de supervisión en cuestión de que si nos llegan a visitar el consultorio, tener pues obviamente todas estas normas en regla y poder realizar una buena atención al paciente y lo más importante sobre todo, hacerlo de una forma legal y sin problemas de demandas y demás, ¿sale? Voy a leer del punto 5 al 5.25 de esta norma, que son los datos más importantes y obviamente está resumido para entenderlo un poquito mejor. ¿Sale? Entonces vamos a comenzar con el 5.1, que obviamente es el título y la cédula. ¿Sale? Para ejercer la odontología o estomatología, como gusten comentarlo, es obligatorio contar con un título y cédula profesional legalmente expendido, ¿sale? Que obviamente sea por la universidad donde estudiaste o en estos casos por la liberación del servicio. 5.2. Los alumnos en formación pueden realizar actividades preventivas, diagnósticas y tratamientos únicamente bajo la supervisión directa de un docente, en estos casos algún dentista, ¿sale? 5.3. Pasantes del servicio social realizar labores preventivas y clínicas obviamente bajo supervisión, conforme a la normativa de la institución donde prestan en estos casos el servicio. Tenemos como 5.4 que técnicos, obviamente en estomatología, solo pueden realizar actividades preventivas bajo la supervisión de un odontólogo. Igual, no pueden tocar paciente, a menos que sean algún tipo de modelos de estudios o el trabajo que como dentista, pues uno manda, ¿no? También tenemos que el 5.5, mecánicos, protésicos, obviamente ortopedistas dentales, se limiten a trabajar bajo la indicación receta del odontólogo. No pueden realizar procedimientos clínicos de forma autónoma, lo que les comentaba. Y obviamente tenemos un punto muy importante, que es el 5.6, que es el trato digno y de derechos. El personal debe estar capacitado para dar atención de calidad, respetando la seguridad, derechos humanos y equidad de género. Nada de discriminación en estos casos. Sale si el paciente tiene VIH-Sida, si el paciente tiene algún tipo de pensamiento religioso, de pensamientos de sexo, cuestión de cambio de algún tipo de sexo o así. No debemos ser discriminativos con eso. Al contrario, hay que buscar la solución para poder realizar una buena atención clínica, obviamente siendo lo más profesional posible. Y bueno, tenemos también el 5.7, que es enfoque preventivo, que es promover la salud bucal a nivel individual, comunitario, diagnosticando y limitando el daño para mejorar la calidad de vida de los pacientes. El 5.8, que son los primeros auxilios, y RCP. Este punto, voy a hacer un énfasis muy grande en este punto porque es sumamente de importancia. ¿Por qué es de alta importancia este punto? Básicamente va a ser porque estamos tratando con vidas, ¿sale? Si no sabemos dar RCP o algún tipo de primeros auxilios, estamos condenados a tener muchos problemas en el consultorio y no saber qué hacer en complicaciones, demanda, incluso hasta la cárcel. Entonces, uno como personal de salud debe tener estos puntos muy claves para poder realizar un muy buen tratamiento y sobre todo saber atender urgencias básicas, como lo pudiera hacer dar RCP en un paciente que caiga en paro cardíaco o viceversa, algún tipo de hemorragia y demás, ¿sale? En primeros auxilios. El personal debe estar capacitado en soporte básico, que es lo más importante, y el manejo de accidentes por punzocortantes, ¿sale? Porque recordemos que en el consultorio manejamos mucho tipo de punzocortante. En el 5.9 tenemos prueba de VIH. Se requiere el consentimiento informado por el paciente en estos casos, o en estos casos también si el paciente es menor de edad, igual por el tutor, ¿sale? Tenemos el control de infecciones, que va a ser dominar, en estos casos en el 5.10, y aplicar estrictamente los protocolos de bioseguridad y control de infecciones de la clínica. Que esto es muy importante también para el odontólogo paciente, ya que siempre hay que contar con nuestras barreras de protección, ya sean guantes, ya sea bata, gorrito, obviamente nuestro cubrebocas, ¿sale?
Y tenemos como 5.11 cartillas nacionales de salud. En el sector público es obligatorio promover el uso y registrar las atenciones brindadas. Sale siempre en una bitácora. 5.12 elaboración del expediente clínico. Debe integrarse cumpliendo la norma oficial del expediente de la norma 004. ¿Sale? En estos casos el 5.13, que es el manejo del expediente. El archivo y resguardo de obviamente de este archivo es rigurosamente la norma legal. ¿Qué quiere decir? Que en el 5.14, el siguiente punto, nos menciona que la custodia debe ser por 5 años. ¿Qué quiere decir esto de 5 años? Esto de 5 años es que el paciente, si acude con nosotros un 1 de enero del 2026, tiene que tener, y ya deja de venir, yo que sé, un año, 2 años, ya no regresó, pero regresa al 4.º año, el 5.º año, y yo ya me deshice de ese expediente, pues va a haber problemas legales, porque yo tengo que defenderme siempre y cuando de que el paciente pues no vino esos 5 años, y si ya de esos 5 años desechamos el expediente no hay problema, pero si es antes pues podemos tener algún problema ahí. Entonces siempre tenerlo por 5 años ese expediente, sale después de la visita con nosotros. Y tenemos el 5.15, que es la confidencialidad. La información del expediente obviamente es privada. Solo se comparte con autoridades judiciales, con el paciente o en estos casos con el tutor legal en caso de ser menor de edad. ¿Sale? Tenemos 5.16, responsabilidad única. El odontólogo es el titular, es el único responsable legal de dar el diagnóstico, plan de tratamiento y algún tipo de pronóstico. ¿Sale? Obviamente también para prescribir medicamentos. Y tenemos como punto 5.17 docencia y alumnos. Aquí vamos a reiterar que cada atención brindada por estudiantes debe estar supervisada siempre, lo vuelvo a recargar, por algún tipo de docente encargado, sale de la clínica, algún especialista o profesional de salud. 5.18 los pasantes. Reitera la supervisión en el cumplimiento de tareas clínicas y preventivas en el servicio social, ¿sale? Que es lo que todo dentista para titularse, obviamente tiene que pasar por un año de servicio, en el cual pues va a estar demostrando pues todo lo que aprendió dentro de su clínica y obviamente atendiendo pacientes de otra institución privada o en estos casos pública. También tenemos precaución universal, considerar siempre a todo paciente y al mismo personal como potencialmente infeccioso. Es que uno debe estar siempre con sus barreras de protección, obviamente cuidándose, pues aunque el paciente esté sano, siempre tratarlo como potencialmente infeccioso, ¿sale? Porque recordemos, algunos pacientes saltan mencionar algunos tipos de infecciones que lleguen a tener y pues eso nos va a proteger a nosotros de siempre contar con nuestras barreras de protección, ¿sale? Y el equipamiento del consultorio, contar con el equipamiento e infraestructura mínima requerida por las normas oficiales. Como lo sabemos, tener nuestra bitácora, tener nuestro esterilizador, para desinfectar instrumentos, nuestra tarja, todo lo que se ocupe para tener nuestro consultorio limpio y libre de todos estos microorganismos, ¿sale? Y algo también importante que son el botiquín de urgencias. El consultorio debe contar obligatoriamente con botiquín. Y tenemos 5.22, los números de emergencia obviamente deben estar visibles, ¿sale? Con esto que nos vamos a decir que obviamente sabemos que el 911 nos contesta una operadora y ella ya nos puede canalizar directamente a la urgencia que ocupemos, tanto bomberos, ambulancia, policía, ¿sale? En otro detalle es que tener esos números separados es directamente el número de bomberos y el número directamente de la policía, directamente de urgencias o de alguna ambulancia, ¿sale? Hay que tenerlo siempre visible. Y obviamente también tenemos el 5.23, ya estamos a 2 de terminar, que es el material educativo. ¿Qué es esto del material educativo? Es disponer tanto de algún folletito, de algún póster en el cual esté en español, bien redactado para que el paciente pueda entender lo que queremos explicarle tanto en su cuidado bucal, como alguna técnica de cepillado, alguna recomendación de algún dentrífico, o bien la forma correcta de poderse cepillar los dientes, de poder usar hilo dental, etcétera, ¿sale? Y tenemos el 5.24, que son las prohibiciones clínicas. Queda estrictamente prohibido ingerir alimentos, bebidas o fumar dentro o en las instalaciones del consultorio dental. Y por último, el punto 5.25 es acerca de la violencia. En estos casos, como exploración,
intraoral o extraoral en estos casos. Si detectamos algún tipo de violencia, tanto física, sexual, tenemos que actuar conforme a la norma 025. Y pues bueno, ya sería todo en este video. Muchísimas gracias por su atención, espero que sirva de algo estos puntos importantes. Y pues obviamente voy a dejar aquí en los comentarios el formato de las normas, pues si gustan leerlos, darle una checadita, con mucho gusto. Se los agradezco mucho. Bye.